Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 3. Y su título es La historia de fondo, el prólogo. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias por su amor, por su misericordia y porque usted es bueno. Al estudiar nuestra lección, usted nos puede dar sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para nosotros. Por favor, quédese con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Ah, Muchas de las veces nosotros decimos que conocemos a Jesús. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros estudiamos el libro de Marcos, nos dimos cuenta que Marcos sabía quién era Jesús. Y ahora al estudiar el libro de Juan, Juan nos muestra todo desde el principio quién es realmente Jesús. Vamos a mirar nuestro versículo de esta semana para memorizar. Se encuentra ahí en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La lección que estudiamos durante la primera semana trató del final de Juan y explica por qué escribió su evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del evangelio donde Juan expone la dirección en la que él, inspirado por el Espíritu Santo, desea conducir al lector. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollan. Así lo hacen Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo. La lección de esta semana comenzará con el prólogo de Juan 1 al 18 y resumirá sus temas principales. Estos temas se examinarán también en otros lugares de otros evangelios. Punto número 1, necesitamos saber y hablar de la preexistencia. Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin y nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios, aquella cuya voz escuchaban los judíos. Entonces había estado con Dios como alguien que siempre lo había acompañado. Nosotros podemos mirar ahí en primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida y al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es por eso la importancia que nosotros tenemos que creer en Cristo. También ahí en San Juan capítulo 11, versículo 25-26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó a María, ¿crees esto? Y le dijo a Marta, ¿crees esto también? Y te pregunta a ti también que si tú crees en Cristo y si crees que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. También ahí en San Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También lo que nosotros podemos mirar ahí en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz y no puede estar en la oscuridad. Entonces, por eso que nosotros podemos mirar cómo Juan comienza con su evangelio diciendo que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo mismo era Dios. Juan lo que está diciendo que desde la eternidad Dios ya existía. A Dios nadie lo creó. También podemos mirar que dice en Génesis 1:1, en el principio era Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos damos cuenta que allá en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando vamos a San Juan dice que Juan dice y afirma que el que creó todo fue Cristo. Y eso es maravilloso para cada uno de nosotros saber quién es el que ya existía y el creador. Y es por eso la importancia que tú puedas tener y creer cuando estudias tu Biblia, al saber de que hay un Dios que creó todo. Tú no eres
parte, ni cosa, ni nada de la casualidad. Tú no eres obra de la casualidad. Tú eres la creación de Dios. Tú eres lo que Dios más ama. Y en San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego dice, y el verbo era con Dios, pero ¿cómo puede el verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original del griego, en el que existe el artículo definido él, pero no el indefinido uno o un. Lo importante es que nosotros, que en el artículo definido él, en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. Y la frase, el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el verbo estaba con el Padre. En la frase y el verbo era Dios, en términos Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala la característica de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Qué maravilloso, ¿no? Y hacen una pregunta acá muy interesante, que ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Y sabes que es interesante esto, porque hay muchas personas que dicen que Jesús era solamente un ser humano, un hombre, y otros dicen que Jesús era tan solamente un ángel. Ahora, es importante saber esto, porque si Jesús fuese una persona, o fuera solamente un individuo, o fuera solamente un ángel, tú y yo estuviésemos sin esperanza, estuviésemos perdidos, porque un ser humano no puede salvarte, un ángel no puede salvarte. El único que puede salvarte y puede darte vida, y el que murió por ti y por mí, es Cristo. ¿Sabes lo que dice ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 27? Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido ya engendrada. No había un hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, pues ahí estaba Cristo también. Hay luz y gloria a la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad infinitamente misteriosa es en sí misma y explica otras verdades misteriosas de que de otra manera serían inexplicables, al paso que estuviera encerrada en algo sagrado, en luz inaccesible, incomprensible. También miramos el Salmos 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. También podemos mirar ahí en Mateo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es interesante lo que podemos mirar también en Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, rodéate ahora de muros, hijas de guerreros, nos ha sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sabes qué? El profeta Miqueas estaba diciendo que cuando viniese Cristo, el que iba a nacer, el que iba a dar salvación, el que iba a morir por ti y por mí, ya existía y seguirá existiendo por toda la eternidad, porque Él es Dios eterno. También lo que podemos mirar en San Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero en versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabes que es maravilloso saber de que cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas personas le vieron. Sabes que Juan no comienza con su evangelio con el nombre Jesús ni con su papel de Mesías Cristo, sino con el término logos. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo, a la lógica y en la razón en sí misma. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos y esferas: la celestial, inmutable, donde existía la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante. Una representación muy imperfecta de arriba, donde quiera que supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo o abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El Logos es Cristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice San Juan 1:14. Para Juan, el Logos es la palabra de Dios, y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno con nosotros. El evangelio de Juan, el Logos, representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno con nosotros. ¿Para qué? Sabes que lo interesante es de que Jesús se hizo un ser humano como tú y como yo, que tiene sentimientos, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene debilidades, que también llora, que cuando mira que hay necesidad también sufre, cuando mira que también hay desprecio también sufre, también llora, porque tiene sentimientos. Él se hizo un ser humano, sí, como tú y yo, pero también existía la divinidad, y por eso que estaba en conexión con su Padre. En Éxodo 25:8 dice: harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Es lo interesante de lo que Juan afirma, de que Dios siempre ha querido estar con su pueblo, al lado, caminar con ellos. Y es por eso que le dijo: hagan un santuario, porque yo quiero habitar con ustedes. Yo quiero que ustedes se regocijen, que ustedes sientan mi compañía. Y es por eso que Él vino también a esta tierra. Y sabes, lo más interesante, lo más emocionante, lo más hermoso que tú puedes leer en la Biblia, de que un día Cristo vendrá por ti, por mí, por todos los que quieran ir al cielo, y habitaremos con Él por toda la eternidad. Es una de las maravillosas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. También lo que nosotros podemos mirar en Isaías 53, versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se hizo un ser humano, dejó toda la gloria allá en el cielo, dejó todo allá en el cielo, los honores, todo lo maravilloso que pudiera existir allá, para venir a sufrir y cargar tu cruz. Y sabes, no solo eso, pagar tu deuda, pagar mi deuda. Y sabes, ni con todo el dinero del mundo yo podría hacerlo. En San Juan capítulo 1, versículos 9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabes? Qué triste, ¿no? El pueblo de Dios, en apariencia, estaban estudiando las profecías. Habían muchos estudiosos de las profecías, y ellos sabían que Cristo iba a volver. ¿Por qué? Porque los profetas lo habían dicho, y ellos creían en los profetas, creían en Moisés, creían en Abraham, creían en Isaías. ¿Cuál fue el problema? Que Jesús vino y ellos no se dieron cuenta. Triste, ¿no? Desafortunadamente, muy triste lo que estaba ocurriendo.
que Él estaba ahí. Pero quizás en su cabeza estaba otra cosa, que ellos estaban esperando que viniese un rey con poder, con mucha gloria, que pudiera derrotar a Roma, que pudiera derrotar a todos sus enemigos, que pudiera gobernar. Ellos pensaban quizás. Y muchas de las veces nosotros creemos también lo mismo, que cuando nosotros vamos a la iglesia todo va a ser diferente, que Jesús te va a salvar de todo y que tú no vas a tener problemas. Desafortunadamente, déjame decirte que cuando tú le entregas tu vida a Cristo es cuando a Cristo más problemas tiene. Y muchas de las veces tú dices, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, pero desafortunadamente vivimos en un mundo que está lleno de maldad, de problemas, de necesidad, de enfermedad. Y hoy en día, sí, tristemente, cada día hay más dolor, más angustia. Pero también eso nos debe de confortar al saber que eso está escrito también en la Biblia. Mira, sinceramente, al estudiar la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que Cristo está pronto a volver. Lo que ocurrió hace tiempo, cuando Cristo vino, es lo mismo que está ocurriendo ahora. Las personas no quieren saber nada de Dios. Las personas no quieren entregar su vida a Dios porque no quieren un compromiso. Ellos quieren mirar pruebas, al igual que los fariseos, al igual que los judíos. Ellos necesitan mirar pruebas para creer. Pero con Dios no es así. Tú necesitas creer en Él, que Él existe, que Él puede hacer un cambio en tu vida. Y lo pudimos mirar la semana pasada, si tú te acuerdas, con el paralítico. Si el paralítico hubiese dicho, yo no creo en ti, él no hubiese pasado nada en su vida. Ese milagro no se hubiese realizado. Pero Cristo puede hacer un cambio en tu vida, puede transformar tu vida si así tú lo deseas. Y es por eso que desafortunadamente ellos prefirieron más la oscuridad. Qué triste, ¿no? ¿Tú te acuerdas que cuando Pilato dijo, ¿quieres que te suelte a Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos? Y ellos dijeron, no, suéltanos a Barrabás. Ellos prefirieron la oscuridad, prefirieron las tinieblas, prefirieron a un hombre que les causara dolor. Y desafortunadamente eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Nadie quiere aceptar el cambio, un cambio que te puede llevar a vivir mejor, tu salud mejor, tu vida mejor, tu hogar mejor y tu mundo, que es lo más importante, mucho mejor. ¿Sabe? Ahora cuando tú le entregas tu vida, quizás tú puedas decir que no eres judío como muchos piensan. Dice, no, esto era para los judíos. Era para los judíos. No. Jesús no vino a salvar solo a los judíos. Jesús quería que todo el mundo se salvara. Jesús quería que tú y yo nos salváramos. Y gracias a Él, aunque nosotros no somos judíos, ni descendencia de ninguno de ellos, pero Cristo pagó mi deuda, Él compró, y ahora espiritualmente yo puedo ser judío y tú puedes ser judío espiritualmente, no de nacionalidad. En Romanos podemos mirar todo lo que Pablo les está diciendo. Dice, ustedes en un tiempo cuando estaban sin Dios, sin esperanza, sin nada, pero un día Cristo vino y los compró. Y por eso les está diciendo, ustedes no se jacten de lo que ahora son. Y muchas de las veces sucede también, quizás te ha pasado a ti, puede haberme pasado a mí, que porque yo ya voy a la iglesia yo me siento superior y yo miro con desprecio a aquellos que no van a la iglesia y yo pienso que yo tengo salvación y que tú no tienes esperanza. No se trata de eso. Si Cristo puede hacer un cambio en mi vida, yo tengo la necesidad de orar por ti. Mi deseo es de que tú te salves. Yo también quiero salvarme. Yo quiero que mi familia se salve, mis amigos se salven y tú te salves. Para eso necesitamos tener un encuentro con Dios y necesitamos creer en Él también. En Romanos 11:24 Él dice, porque tú si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuando más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Sabes? ¿Qué nos dice Pablo? Para todos hay esperanza, para todos hay solución, para todos hay salvación. La salvación no es solo para uno, es para todos. Bendito el Señor que Él no hace acepción de personas, sino que nos da la oportunidad a ti y a mí y a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Es maravilloso cuando nosotros podemos mirar allí en San Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero ahora, a mí me gusta mucho ese versículo también, pero
Me encanta también el versículo 17. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Por eso vino Cristo. Cristo no vino a condenar a nadie. Muchos dicen, Cristo vino a abolir la ley ya no existe. No, Él vino a confirmar la ley, porque gracias a la ley es la que nos acerca a Cristo y Cristo nos acerca a Dios. Y entonces es cuando nosotros podemos encontrar la salvación. Pero entonces dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Eso es lo que más duele, porque muchas de las veces nosotros tenemos la oportunidad de que Él haga un cambio en nuestra vida, pero para eso necesitamos ir a la Biblia, conocer de la Biblia, conocer de Dios. Pero sabes que muchas personas no quieren leer la Biblia, porque tienen miedo de encontrar la verdad, porque tienen miedo llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo más horrible que está sucediendo hoy en día, porque nosotros podemos creer fábulas, podemos creer las mentiras que nos puedan contar y nos quedamos con eso, lo que nos dicen. Más cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que ahí encuentras la verdad. Y es por eso que muchos tienen miedo. Y el enemigo, ¿sabes qué? El enemigo no quiere que tú leas la Biblia. Pero yo te invito a que tú pases tiempo estudiando tu Biblia. Por lo menos 1 hora al día, 1 hora. Pero si tú no puedes estudiarla 1 hora, por lo menos 3 capítulos todos los días. Y probablemente que en un año tú habrás terminado de estudiar toda la Biblia. También podemos mirar allí en San Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido y a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueses ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué triste, ¿no? Que hay muchos que pueden mirar la gloria de Dios y Cristo se manifiesta de una, de otra manera, siempre se manifiesta y ha querido manifestarse al mundo de una y otra manera, ¿sabes? Algo tan sencillo. Yo siempre le digo a las personas que nosotros podemos mirar cómo Dios te ama y cómo Dios me ama. ¿Tú sabes cuántas personas perdieron la vida el día de hoy? Probablemente que no tenemos el número exacto, pero yo sé que, y tú también sabes que muchas personas fallecieron y tú estás vivo. Dios te ha dado una nueva oportunidad y ahí está la oportunidad. Y es una forma de saber de que Dios existe y te ama. ¿Sabes? Hay muchas personas que Dios ha hecho milagros en su vida. Pero sabes que cuando Él hace un milagro en tu vida y tú le das honra y gloria a Dios, pero después te olvidas. Triste, ¿no? Como los 10 leprosos. ¿Te acuerdas de la historia de los 10 leprosos? Ellos sanaron, pero no fueron agradecidos. ¿Sabes? A veces nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas. Estábamos mirando las noticias de que las personas dicen, oremos por Florida. Y las personas de Florida están orando. Pero ¿por qué se acordaron de Dios hoy, que están en la tormenta, que están en problemas? Nosotros necesitamos acordarnos de Dios todos los días, porque todos los días respiramos, todos los días tomamos agua, todos los días tomamos el alimento. Y eso es algo que nosotros necesitamos agradecerle a Dios. También en San Juan capítulo 12, versículo 36 al 46 encontramos, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seas hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Sabes qué? Desafortunadamente eso ocurre, ¿no?
ocurrió ahí y seguirá ocurriendo porque a veces nosotros queremos que Dios haga lo que a nosotros nos gusta, que Él cumpla nuestros caprichos. Y muchas de las veces no va a suceder como tú quieres. También lo que nosotros podemos mirar ahí en el San Juan, dice, es interesante que la palabra, el sustantivo fe, creencia, griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este usó el verbo en lugar de sustantivo que puede apuntar a un sentido muy activo y de convertirse en cristianos. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos y esto se expresa como vivimos y no solo de un conjunto de creencias. Como dice también ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí, maravilloso, ¿verdad? Es bueno esto de que saber de que si tú crees en Dios, si tú eres hijo de Dios, necesitas demostrarlo. No basta nomás con decir palabras. ¿Cuántas palabras tú dices al día? ¿Cuántas palabras o cuántas veces has dicho que tú amas a Dios? Pero sinceramente, vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces le has fallado? ¿Y cuántas veces tú no quieres obedecerle a Dios? Desafortunadamente es triste, ¿no? Es triste de que nosotros podamos decir que le amamos y no es cierto. Y es por eso que nosotros tenemos que tener confianza en Dios y saber que Él es bueno, Él es fiel. También lo que podemos encontrar aquí en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, muchas personas dicen que creen en Dios, pero no hacen la voluntad. Y hoy en día muchas personas dicen que hacen milagros. Y hay muchas personas que dicen que tienen a Cristo. Pero, ¿qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor. No basta con decir, Señor, aquí estoy. No basta con decir, Señor, yo te amo. Hay que demostrarle. Porque Jesús dijo, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué decían los fariseos? Que amaban a Dios, que amaban a Abraham y respetaban a los profetas. Pero ¿qué habían hecho? Habían matado a los profetas. ¿Pero qué estaban haciendo? Por eso Jesús les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque ellos mismos le querían quitar la vida en ese momento. Y tú no puedes decir que amas a Dios si estás tratando de quitarle la vida a alguien. No puede ser eso. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como en la persona como más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree realmente en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios mora en el alma y el alma en Dios. Usted representa a Jesús y los que ocupan posiciones de confianza están siendo probados para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos, mediante ellos, de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores, por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Y es por eso que el pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento, ¿verdad? No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión. La luz que no brilla en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Tú que tienes la Biblia, estúdiala. Porque si tú no la estudias, desafortunadamente no vas a llegar a conocer la verdad. Pero tú
tú que utilizas el púlpito para predicar, tienes que saber que tú tienes más responsabilidades para que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Es interesante de que tú tienes un compromiso con Cristo, ¿sabes? Los dirigentes tenían compromiso con Cristo porque ellos eran los que conducían al pueblo para que ellos conocieran la verdad y para que ellos pudieran alcanzar la vida eterna, mas sin embargo no lo hacían. El conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Y sabes, tú puedes entrar a internet y tú puedes encontrar cuántas denominaciones hay, cuántas iglesias hay, y tú vas a encontrar que hay miles de iglesias, millones de personas que dicen que son cristianos, pero no basta con decir cristiano. Y si fueran ciegos no tendrían pecado, pero han visto la luz y han sido muchos de la verdad y sin embargo no son sabios ni santos. Muchos por años no han progresado nada en conocimiento y verdad y santidad. Y es por eso que nos quedamos enanos espirituales. Es un privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoc caminó con Dios. No era más fácil para Enoc vivir en una vida justa de lo que lo es ahora para nosotros en nuestros días. Es de igual manera, el pecado ya existía y se había corrompido y a Dios le dolió en su corazón de tanta maldad, y es por eso cuando él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque le dolía en su corazón la maldad que existía. Y también por esa misma razón Cristo va a volver otra vez, porque se ha corrompido tanto. Hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta maldad, tanto egoísmo, tanto problema, tanta enfermedad, que ya esto cada día se hace más difícil. Cada día más difícil. Mas sin embargo, si Cristo no ha venido aún hoy, no ha venido, es porque tú y yo quizás no estamos preparados. Es quizás porque tú y yo no hemos llegado al conocimiento de la verdad y no hablamos de la verdad. O algo está pasando y hay que ponernos a mirar y pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando conmigo, qué está pasando contigo, por qué Cristo no ha venido. También nosotros podemos mirar ahí en San Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces nos damos cuenta que la vida eterna es cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo. Yo tengo que conocer a Cristo para que yo pueda alcanzar la vida eterna. Si tú no has llegado a conocer a Cristo, entonces probablemente que has pasado 5 años, 10 años, 15 años en la iglesia y no has llegado al conocimiento de la verdad. Y eso es muy complicado. ¿Cómo es posible que tú no hayas encontrado a Cristo en las Escrituras? El estudio de ayer se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones entre las personas, siempre en torno a en Jesús y qué estaba haciendo. El estudio de hoy se centra en el argumento divino cósmico que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con este relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo que solo a través de Jesús, todas las cosas fueron hechas por Él. Nada cuando existe fue hecho sin Él, dice Juan 1.3 y San Juan 1.14. Pero a continuación señala también la gloria que se convierte en el ser humano en la encarnación. Juan utiliza el término gloria. Entonces, en Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. Lo podemos mirar en San Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y en San Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Estas palabras habló Jesús en las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora.
Y si Cristo no ha vuelto hoy es porque no ha llegado su hora. Y si tú no has muerto, y yo no he muerto hasta hoy, porque no me ha llegado la hora. ¿Sabes? Es interesante que aún tengo oportunidad y tú aún tienes oportunidad. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú le entregarás tu vida a Cristo? ¿Hasta cuándo estarás dispuesto para que para entregarle tu vida? ¿Hasta cuándo estarás dispuesto a que Él haga un cambio en tu vida? ¿Sabes? Cuando Cristo estaba crucificado, ahí estaban dos ladrones. Uno quería un cambio, quizás era su última oportunidad, y Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en su reino. Y Cristo le aceptó, pero el otro, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no quiso reconocer. Y eso es lo mismo que nos sucede hoy en día. Muchas de las veces nuestro orgullo nos aparta de Cristo. Nuestro orgullo no nos hace amar a las personas. Nuestro orgullo no nos hace pedir perdón. Nuestro orgullo no deja que Cristo entre a mi vida, que Cristo entre a tu vida. De todo corazón yo le pido a Dios que Él pueda hacer un cambio en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, y que Él nos pueda transformar. Sabes, nuestro deseo, al igual que Juan, es que lleguemos al conocimiento de la verdad y que sepamos, que lleguemos a reconocer que si yo existo es porque tengo un Creador, el cual me ama y te ama. Mi deseo es de que un día, no muy lejano, tú puedas entregarle tu vida a Cristo, que tú puedas llegar al conocimiento de la verdad y vivir en la verdad. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias porque usted nos ha cuidado y nos ha bendecido hasta este momento. Gracias por su amor y su misericordia. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra, Señor. Gracias por esta lección. En el nombre de Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana si así Dios nos los permite. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.